Una base de datos también vimos cómo están sus niveles ya representados en una gráfica. Vimos que lo más general es la base de datos, que está formada por archivos o tablas. Cada tabla está formada por registros y campos, y cada campo está formado por una agrupación de caracteres, que pueden ser numéricos, alfanuméricos o de otro tipo. Y tienen una longitud. Eso fue también lo que vimos. Y bueno, creo que nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Es decir, bueno, nosotros tenemos lo que son las bases de datos. Bases de datos que van a contener pues a toda la información de la empresa estructurada por tablas o archivos. Y cada archivo va a contener diferente información. Y esa información tiene que estar relacionada. Pero también tenemos algo dentro de las empresas que se conoce como almacén de datos. ¿Sí? Un almacén de datos viene siendo información que nosotros extraemos o que los sistemas extraen de varias bases de datos de cualquier tipo, ya sea operativa, externa o de cualquier tipo de las que ya vimos. Es una, pues ¿cómo se le diría? Es un punto central, ¿sí?, de datos que ya han sido depurados. Tomo los datos de diferentes bases de datos, los depuro, los proceso, los transformo, los catalogo, ¿sí?, para que todo lo que son los administradores, los ejecutivos o todos los que estén involucrados en lo que viene siendo las operaciones de negocio los puedan utilizar para algo que se conoce como minería de datos. La minería de datos es es procesar los datos, ¿sí?, una vez que están procesados, dejarlos a disposición de todo el personal de la empresa para que con esos datos ellos puedan realizar cualquier operación, una consulta, una decisión, una proyección, no sé, alguna estrategia que quieran implantar. Bueno, de ahí van a tomar los datos. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos como las que tengo ahí a la derecha, de finanzas, de mercadotecnia, de ventas, esos sistemas de información deben de ser capaces, u otros también, sistemas de información que puedan ser capaces de extraer información vital o de importancia de cada una de las bases de datos y depositarla en lo que se conoce un almacén de datos. Y el almacén de datos no es otra cosa más que otra base de datos más grande. ¿De acuerdo? Es simplemente extraer datos y almacenarlos en otro lugar para que desde ese lugar, ¿sí?, las demás aplicaciones de nuestra empresa puedan tomar esa información. Por ejemplo, si yo tengo un control de inventarios o tengo una aplicación para el control de inventarios y estoy en almacén, en un departamento de almacén, que si es una empresa muy grande puede estar muy retirado de lo que viene siendo el centro de la empresa o de la organización. Entonces estoy en el almacén. Entonces yo como jefe de almacén, director de almacén, pues ¿qué información necesito? Yo necesito, por ejemplo, información quizá de ventas, quizá de algunos reportes de administrativos, pero yo no me voy a meter a los sistemas que utilizan ellos. Yo no me voy a entrar a los sistemas operativos de ellos, ¿sí?, o a las bases de datos operativos de ellos, sino que lo voy a tomar de otro lugar. Es como quien dice, si yo tengo, como les diré, si yo tengo un producto, y vamos a hacer una especie de trueque, yo pongo en el medio todos los productos, y si yo ocupo algo, pues tomo un producto de los que están ahí en medio. No tengo que ir a pedírselo a la persona, sino que yo lo tomo de ahí del medio. ¿Sí? Entonces son para diferentes áreas de la empresa, de la organización: inventario, logística, distribución, compras. Los ERP son los Enterprise Resource Planning, o sistemas de planeación de recursos de la empresa, o los sistemas de relación de administración para relación del cliente, los CRMs. O sea, es más que nada centralizar la información en un solo punto para que todos puedan tomar o tener acceso a esa información.
A eso se le conoce como, bueno, lo que son los almacenes de datos se pueden subdividir en mercados de datos, que son los que tenemos, como les digo, a la derecha. Un mercado donde tengo datos de ventas, donde tengo datos de mercadotecnia, ¿sí? Y todos van a depositar cierta información en un almacén para que esté disponible para todos los departamentos de la empresa. De esa manera, por ejemplo, imagínense que hay un sistema en una empresa que, no sé, bueno, vamos a poner otra vez el SIUP, ¿no? Imagínense que el SIUP, ¿cuál es como que dice la parte, pues la parte central o la parte general de ese sistema? Imaginemos que, bueno, el director de carrera, la directora de carrera, ella tiene acceso a mucha información. Entre esa información está la de ustedes, la mía, que soy el maestro, y ella puede ver toda esa información, pero esa información está en un almacén de datos para que la directora pueda tomarlos de ahí. Yo tengo otro almacén de datos, quizá mi mercado de datos sería mercado de datos de maestros o mercado de datos de alumnos. Dependiendo de la organización o institución que se trate, son los mercados de datos que vamos a tener. Normalmente es empresarial, normalmente tenemos ese tipo de mercados. Pero aquí lo que quiero que quede claro es de que no hay que entrar a las bases de datos, ya sea operativas, distribuidas de cualquier tipo, sino que voy a entrar a una base de datos, por decir gigante, donde se deposita toda la información. Y ese almacén de datos me puede servir también como un respaldo de la información que yo puedo tener, por ejemplo, en finanzas. También hay otros almacenes de datos que solamente recopilan cierta información de las bases de datos que tenemos nosotros en la empresa. ¿De acuerdo? Por ahí hablábamos también de minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Eso es como una parte de los almacenes de datos, ¿sí? Dentro de los almacenes de datos nosotros tenemos información que puede ser útil para poder tomar una decisión, para poder formar una estrategia dentro de la empresa. Y eso lo van a utilizar más que nada pues los administradores o lo personal que requiere analizar datos para llevar a cabo una tarea. Y todo eso es para lograr ventajas competitivas, ¿sí? Básicamente, pues, pueden ser desde los jefes de departamento hasta los ejecutivos los que utilizan la minería de datos. Si yo quiero hacer una estrategia de ventas, voy a ese almacén de datos, tomo toda la información que yo considere necesaria, o sea, hago una minería de datos, los proceso y luego ya obtengo un resultado con el cual yo voy a poder tomar una decisión o generar una estrategia. Ahí en la gráfica, bueno, viene algo un poquito más detallado, en donde yo tengo todas las bases de datos de la empresa y de esas bases de datos yo voy a seleccionar ciertos datos o los datos objetivos se les llama. Una vez que se transforman ya quedan en el almacén de datos, listos para que cualquier otra parte de la empresa pueda tomarlos, esos datos. Transformar los datos, o sea, desde la base de datos que tenemos en la empresa hasta el almacén, transformar los datos quiere decir que tengan la misma forma de ser recuperados por cualquier persona dentro de lo que es la empresa. Normalmente, el almacén de datos se va a consultar a través de una página web, o sea, a través de una intranet. ¿Para qué? Pues para no tener que instalar un sistema especial o desarrollar un sistema especial para cada una de las personas que pueden tener acceso a esos datos. Es lo mismo que el SIUP. El SIUP no les dice a la universidad, tengan este programa, instálenlo para que puedan ver sus calificaciones, sino que ya están los datos preparados para que ustedes puedan verlo a través de un visor, que en este caso es un navegador web. Eso sería la transformación de los datos. Prepararlos para que puedan
visualizarse a través de una plataforma, como lo que es un intranet. Una vez que ya tenemos los datos ahí almacenados y ya transformados, listos para ser consultados por cualquier parte de la empresa, pues comienza a hacer la minería. La minería pues no es otra cosa más que analizar patrones, analizar tendencias dentro de todas las actividades que se han hecho durante el transcurso de vida de la empresa, o al menos durante el transcurso en el cual hemos estado almacenando datos. ¿Sí? Busco patrones, los interpreto, los evalúo, los analizo, para yo poder, como les digo, lograr una estrategia, tomar una decisión, y eso va a resultarme a mí como una experiencia de negocio. A la siguiente vez ya sé cómo voy a hacerlo, qué estrategia seguir o qué decisión tomar. ¿Sí? Una vez que interpreto y evalúo los datos, puede haber una retroalimentación, tanto desde la minería, la transformación, hacia lo que es la selección de nuevos datos. Quizá yo tomé una decisión, pero vi que quizá me faltaba algunos datos para tenerla un poco más completa. Pues bueno, vuelvo a seleccionar datos, los vuelvo a transformar y vuelvo a hacer la minería de datos. Y así cada una de las partes de esta, pues se puede decir, de este caminito que siguen los datos, desde que se generan los sistemas operativos o transaccionales o administrativos hasta que podemos tomar una decisión. Es por eso que en la primera unidad vimos un triángulo en donde la base de todo son los sistemas de apoyo a las operaciones. Luego venían los sistemas de toma de decisiones y luego hasta la punta de la pirámide venían los sistemas de información estratégica. O sea que sin la base, o sea, la base que son los sistemas de apoyo a las operaciones, no podemos tener nosotros datos en nuestras bases de datos. Recuerden que pueden ser operativas, distribuidas, etc., externas o hipermedios. Entonces, cuando escuchen hablar de minería de datos, no es otra cosa más que eso, escarbar en las bases de datos con información, con datos para poderlos procesar y llegar a un resultado o tomar una decisión. Y creo que igual para esto hay hasta ingeniería en minería de datos o especialidades en minería de datos, que no son exclusivamente para informáticos, puede ser para administradores o para cualquier otro tipo de, pues, de persona que tenga alguna otra carrera. Bueno. Hay algo que se conoce como el enfoque de administración de base de datos. Anteriormente, cuando no había computadoras, ¿sí? Bueno, sí había computadoras, pero me voy un poquito más para atrás. Cuando no había computadoras, pues el enfoque para procesar los archivos, o sea, los archivos manuales, los que hacían a máquina de escribir, pues tenían también su orden, ¿no? Si, por ejemplo, yo escribía un memorándum, bueno, ese memorándum lo iba a archivar en un archivero, ¿sí? Dentro de una carpeta o de un folder, o dentro de una subcarpeta que estaba dentro de un folder, y ahí lo almacenaba. Entonces mi base de datos sería todo el archivero. Mis archivos serían cada una de las carpetas. Y dentro de cada una de las carpetas podría haber subcarpetas donde yo tenía información, donde están los campos y los registros, o todos los registros que yo llevaba en mi empresa. Ese era un enfoque de procesamiento de archivos manual. Tenía su orden y tenía su porqué y tenía la manera de llevarlo a cabo. No sé, creo que anteriormente cuando estudiaban alguna carrera comercial les enseñaban todo esto, había una metodología para hacer todo esto. O sea, para ser, por ejemplo, secretario o secretaria de algún área, pues necesitaban estudiar esa metodología para tener a la mano toda la información. Una vez que ya, pues, comenzaron con las computadoras y a almacenar los primeros archivos, pues también, si se fijan, es la misma, pues, la misma manera en cómo los almacenamos. En Windows, ¿qué tenemos? Carpetas. Dentro de las carpetas, ¿qué tenemos? Archivos.
Y dentro de los archivos tenemos información. O sea que una carpeta dentro de Windows podría ser nuestra base de datos. Dentro de la carpeta tenemos archivos. Dentro de los archivos tenemos información, campos y registros. Entonces, ese enfoque también en las computadoras, bueno, yo tenía mi carpetita y organizaba también, pero no era otra cosa más que lo que hacía manualmente, lo hacía ahora en computadora. Pero lo tenía almacenado en un disco duro en lugar de un archivo. Entonces, lo que viene siendo el enfoque de administración de base de datos fue un enfoque que vino a reemplazar todo esto, hasta los archivos que se utilizaban en la computadora o que se almacenaban en la computadora. Y eso es el enfoque que se está utilizando actualmente. Entonces, ¿qué hace la base de datos? Ya dijimos que la base de datos va a consolidar o va a separar los registros de los datos en archivos. Y esos archivos tienen que estar separados dentro de esa base de datos. ¿Por qué tienen que ser separados? Para que no solamente, por ejemplo, un sistema de contabilidad pueda acceder a él, sino que pueda acceder a un sistema de nóminas o un sistema de finanzas, podamos entrar a ellos. No forma parte de una sola aplicación, por así decirlo. No pertenece a una aplicación. Puede pertenecer a varias. ¿Sí? Bueno, ese enfoque, como les digo, es separarlo. Ya lo vimos en los niveles de los datos, separar todo en lo que es una base de datos. Dentro de la base de datos, tener todo separado para que pueda ser consultado en cualquier momento. Hay un sistema o sí se puede decir un sistema, un programa, un tipo de aplicación que nos sirve pues para administrar nuestras bases de datos, para darle ese enfoque, para darle esos niveles y para poderlos manejar. Esos sistemas se le conocen como sistemas de administración de base de datos, los DBMS, o los Database Management System, que nos sirven, bueno, es un software que van a utilizar los usuarios para poder tener acceso fácilmente a los datos que están almacenados en una base de datos. Yo puedo decidir, por ejemplo, si yo sé que hay una tabla, un archivo que se llama alumnos, bueno, yo voy a decir de la tabla de alumnos, no de toda la base de datos, solamente de esa tabla quiero que me recuperes tal información con estos criterios. Siempre se va a recoger la información con criterios. Esto lo hicimos ya en Excel, con lo que es el filtrado. Ustedes, por ejemplo, yo quiero que me filtres de una tabla que tenía en la parte de abajo y quiero que me filtres todos los productos que sean mayores a 1,000 pesos o que tengan ventas mayores a 1,000 pesos. Y les filtraba la información. Esa mecánica es la misma que se utiliza en un sistema administrador de base de datos. Yo le digo de qué tabla quiero sacar los archivos y con qué criterio. Tengo que decir qué es lo que quiero que me muestre nada más. De esta manera, no tengo que entrar yo, por ejemplo, a toda la base de datos, buscar entre todas las tablas o archivos la información que estoy buscando y aparte recuperar todos los datos que coincidan y luego procesarlos, sino que este sistema me los da automáticamente. Y este sistema, como les digo, es un software que lo que nos va a hacer es ayudarnos con esas consultas. Y ese software utiliza un lenguaje. Un lenguaje no es de programación, es un lenguaje de consulta. Se llama SQL, el lenguaje. Se llama Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurada. ¿Por qué estructurada? Porque le tengo que decir de dónde y qué quiero. ¿Con qué criterio? Y es un lenguaje porque sí tiene varias sentencias o palabras clave que yo le tengo que poner. Y es de consulta nada más. Bueno, consulta o el ABC de los sistemas de información. Altas, bajas, consultas y cambios. Es lo que yo puedo hacer con esos sistemas. Quizá ustedes alguna vez cuando ya estén trabajando, si es una empresa que utiliza este tipo de manejadores de base de datos, pues lo más común es de que tengan un visor como una página web, como el SIU.
El SIUP utiliza el lenguaje SQL. Dentro de lo que es su programación, utiliza dentro de la programación lenguaje SQL. Y ese lenguaje de programación, que quizá es un PHP o un JavaScript o no sé, nos muestra en la pantalla ya los colores, nos muestra las tablas, nos muestra todo ordenado, imágenes, los hipermedios, todo nos lo va a mostrar ahí. Y aparte va a estar la información, pero esa información sale de una, pues de una consulta. Imagínense que ustedes entran en su SIUP. Pues el SIUP lo que va a hacer es ejecutar una orden, una consulta estructurada con el lenguaje, ¿sí? Y les va a mostrar en pantalla solamente lo que corresponde a su matrícula. Si son sus calificaciones, bueno, de esta matrícula entro a la base, al archivo, perdón, de los alumnos, veo su matrícula, quién es, qué carrera es y qué relaciones tiene con los demás archivos. Si tiene relación con los archivos de calificaciones, pues me voy a traer las calificaciones solamente de esa matrícula y me los va a mostrar en pantalla. Y la mayoría de las veces eso es lo que tienen las empresas, las intranets, sistemas que van a entrar a bases de datos o almacenes de datos para yo poder visualizar la información en pantalla, sin necesidad de instalar nada. Incluso desde mi celular, si tengo acceso a la red local, voy a poder entrar a una intranet y lo voy a poder ver y lo voy a poder hacer con cualquier dispositivo electrónico. No necesito una computadora para eso. Entonces, este lenguaje SQL también tiene su contraparte. Lo puedo ver muy bonito en un navegador web, pero también lo puedo ver en crudo. O sea, ponerle yo a manita las instrucciones con los criterios para que me regrese información. Aquí lo vamos a ver. No nos vamos a meter a aprender el lenguaje SQL, pero sí al menos cómo se estructura y qué podrían hacer o qué consultas podrían hacer en una base de datos con este lenguaje. Y bueno, el enfoque ese es el que está ahí en la imagen, en donde yo puedo tener, por ejemplo, ese sistema de administración de base de datos que va a ser, como quien dice, la parte media de mi sistema de información. Lo que puede hacer un sistema de administración de base de datos es, pues, todas las funciones que conllevan a una base de datos. Por ejemplo, esa base de datos de clientes tiene datos de cuentas de cheques, de ahorro, de créditos, otros datos de clientes generales, no sé. El sistema administrador de base de datos lo que va a hacer es administrar esos datos, administrar la base de datos, o sea, puedo crear, puedo eliminar bases de datos, puedo modificar las bases de datos, ¿sí? Puedo agregarle campos a los archivos de las bases de datos. Y también por el otro lado, bueno, puede haber programas o sistemas, ¿sí?, que se llaman los sistemas de operación o apoyo a las operaciones, que lo que van a estar haciendo es estar trabajando día con día, son los que trabajan a diario y están generando información. Y esa misma información pasa por el sistema de administración de base de datos y ese mismo sistema los va a almacenar en la base de datos. Por ejemplo, lo que está acá, procesamiento de transacción del cliente, programa de cuentas de cheques, son diferentes aplicaciones o programitas que hay en la empresa. Entonces, esos programas generan información. ¿Cómo la paso yo a una base de datos central o a un almacén de datos? Pues a través de un sistema de administración de base de datos. Entonces, cuando yo consulte la información, como les digo, a través de una página web, una computadora, una tablet, un celular, no voy a entrar a los sistemas con los cuales se generó la información, sino que entro directamente a un sistema administrador de base de datos con quizá algún lenguaje de programación, ejecuto una instrucción, entro a la base de datos, tomo los datos que me sirven y regreso a la consulta y aquí obtengo yo mi información o mi reporte. No hay necesidad de entrar a lo que vienen siendo los programas de la empresa. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es de que si yo no tengo una buena seguridad informática, yo desde mi casa, por ejemplo, nosotros podemos entrar al SIUP desde nuestra casa con un navegador web y entramos a las bases de datos de la UPB.
Si la OPB o cualquier empresa no tiene una buena seguridad informática, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de que cualquiera puede entrar a la base de datos o al sistema, ejecutar instrucciones en el sistema para afectar a la base de datos. No tanto a los sistemas de la empresa, sino a los datos en general. Imagínense que ustedes quieren cambiarse un 60 por un 100, pues aquí hackean esta conexión, entran al sistema de BMS, ejecutan una instrucción y le ponen, ¿sabes qué? Pues no sé, matrícula tal, donde la calificación sea 60, ponle 100. Y va a afectar aquí todo esto. Y se pueden salir y ya no pasó nada. Pero las bases de datos, estos sistemas de administración de bases de datos tienen una seguridad, aunque sea mínima. Hay un log. Un log es un archivo en donde se va registrando todas las actividades que se han hecho con el sistema. Entonces, si hay una sospecha, bueno, van a ir a ver el log y van a ver que alguien entró y modificó eso, ejecutó una instrucción. O sea, sí tienen seguridad, pero es mínima. Pero el daño, pues ya está hecho. Imagínense que es un cracker que entra y borra toda la base de datos de, no sé, de una escuela, de una empresa, o quiere robar secretos de la empresa, por ejemplo, cuánto dinero tiene, o qué ventas, o qué clientes tiene, o qué proyectos está haciendo, pues puede entrar y robo los datos y me voy. Siempre y cuando tenga el acceso, ¿verdad? Y sepa cómo entrar y cómo hacerlo, sin que haya ningún problema o repercusión para el que entra, ¿no? Para el hacker. ¿No? Entonces ese es el enfoque, más que nada es visualizar la manera en cómo vamos a entrar a los datos y cómo están organizados. Pues vamos a ir representando cada uno de los niveles, que no es otra cosa más que columnas y renglones. Entonces, hablábamos de niveles de datos. Niveles de datos dijimos que es del más particular al más general, donde tenemos primero los caracteres, luego los registros y campos que están en el mismo nivel, registro y campo. Tenemos los archivos y tenemos lo que es la base de datos. Bueno, la base de datos, en este caso, sería todo mi archivo de Excel. O sea, ya ven que le pongo un nombre al archivo. Bueno, este se llama libro 1, así se llamaría mi base de datos, o el nombre que yo le quiera poner. Luego tenemos las hojas. Acá abajo tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3. Podemos ir incrementando el número de hojas. Y cada una de esas hojas pues sería un archivo o una tabla. En este caso mi archivo que va a contener una tabla, le voy a poner el nombre de alumnos. Ya tengo el nombre, la tabla de alumnos. Ahora, ¿qué voy a poner? Lo que debemos de poner en lo que vienen siendo, pues, las tablas o los archivos, necesitamos poner las características de los elementos que voy a almacenar en ese archivo. ¿Qué voy a almacenar en el archivo? Alumnos. ¿Cuáles son sus características o qué puede tener un alumno, por ejemplo, de la Politécnica, donde sea Politécnica? Pues el dato principal, eso lo vamos a ver también en la tercera unidad, el dato principal para poder hacer una consulta en algún momento dado, si yo quiero hacer una consulta de sus calificaciones, ¿qué es lo que ocupo? El dato principal que ocupo yo sería pues la matrícula, ¿no? Con la matrícula yo tengo acceso pues casi a todo lo referente a un alumno. Con el código de barras de un producto tengo acceso a todas las características de un producto. Con un código igual, acceso a todas las características de eso que tiene ese código. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, no sé si alguien haya ido algún día a pagar el recibo de agua a la Comapa o el recibo de electricidad a algún cajero automático o a la caja, a la ventanilla. Imagínense que van a Comapa y se les olvida el recibo. O se me olvidó el recibo. Bueno, ¿qué les pregunta o qué les dice la persona que está ahí?
Bueno, ¿a nombre de quién está? No, pues a nombre de fulano de tal. Y así es como lo pueden encontrar también. O si les dicen, no, pues no me sé el nombre porque estoy rentando la casa. Entonces, manzana y lote o dirección, bueno, también la puedo dar. Y si no me sé ni la dirección, bueno, el número de medidor, el número de servicio, no lo sé. Entonces, esos campos, ¿sí? De número de medidor, nombre, dirección, número de servicio, todos esos campos, en este caso serían claves para yo poder consultar información. Y dentro de esas claves yo puedo tener claves primarias y claves secundarias. La clave primaria es la principal o la más importante de todas, que en este caso sería el código que viene del código de barras del recibo. Esa sería mi clave primaria. Y las claves secundarias, bueno, sería el nombre, sería la manzana y lote o dirección, sería el número de medidor, etcétera. Esas serían claves secundarias. Entonces, cuando estamos hablando de base de datos, dijimos que para poder optimizar toda la información que tenemos ahí dentro, necesitamos nosotros relacionar bien nuestros archivos o relacionar bien las tablas que vamos a tener dentro de la base de datos. Una, para optimizar recurso informático y otra para hacer más ágil o más rápida la consulta de información o el almacenamiento de información. Entonces, mi clave primaria o mi clave principal para yo poder consultar cualquier característica de un alumno, pues sería su matrícula. Entonces, dentro de este archivo voy a poner un dato que es mi clave principal, que se llama matrícula. Es un campo, ya tengo un campo que se llama matrícula. Luego, necesito otro campo. ¿Qué otra característica tiene el alumno? Bueno, pues puede tener nombre, un apellido paterno, tiene un apellido materno, tiene una dirección, puede tener un teléfono, tiene un correo electrónico, un email, etcétera, etcétera. Pueden ser pues todos los datos generales de lo que es el alumno. Si yo tengo, por ejemplo, aquí el nombre del alumno, puedo poner si es una universidad, qué carrera está cursando, en qué sede, Victoria, González, Burgos, Ahumada. Imaginemos que esa es para la UPB, ¿no? La base de datos de la UPB. Y bueno, creo que son todos, podrían ser, o esos o más, datos generales que puede tener un alumno. Entonces, ya tengo los campos. ¿Qué me faltan? Los registros, pero los registros es llenar de información, pues todo esto, ¿no? Toda mi tabla. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan en Excel y en una base de datos es lo mismo, las columnas son los campos, los renglones son los registros, que están dentro de un archivo. Y cada registro, cada campo tiene varios campos. Y cada campo tiene pues una agrupación de caracteres que pueden ser numéricos, alfanuméricos o de otro tipo. Bueno, hasta aquí, bueno, ya vimos cómo generar lo que son los campos para el archivo alumnos o la tabla alumnos. Y bueno, todavía no me preocupo de calificaciones, todavía no me preocupo de carreras, todavía no me preocupo de maestros ni nada de eso. Tengo la tabla de alumnos. Ahora, aquí en Excel y también en un manejador de base de datos necesitamos decirle que esto que está acá arriba, esto que está aquí, van a ser mis campos y todo lo que esté abajo van a ser mis registros que van a contener datos o caracteres. Aquí en Excel, como se hace esto, es decirle, bueno, todos estos que están aquí van a ser mis campos. O sea que los selecciono. Selecciono todos los campos, perdón, y lo que voy a hacer es de que esos campos los voy a convertir en una tabla.
¿De acuerdo? Este es mi archivo y cada archivo tiene una tabla o tablas. A niveles de base de datos podría decirse que es lo mismo, archivo y tabla. Entonces, para cada archivo va a almacenar una tabla. En este caso, la tabla de alumnos. Para convertir esto a tabla, simplemente selecciono los campos y aquí en Excel le doy insertar y le digo que inserte una tabla. Así de sencillo. Le doy tabla. Bueno, aquí me dice en qué rango están mis campos o los datos de la tabla, bueno, están ahí. Pero si se fijan, tengo otra opción acá abajito. Me dice, la tabla tiene encabezados. Sí, sí tiene encabezados. Esos son mis encabezados o los campos. Los encabezados es igual a campos. Entonces, la tabla tiene campos. ¿Sí? Entonces, hay que seleccionarlo. Le doy a aceptar. Y se genera ya la tabla. Y a esta tabla, bueno, ya saben que le pueden poner cualquier formato, ¿no? De cualquier color y cualquier formato que ustedes gusten. Lo voy a dejar así como viene por default. Bueno, ya tengo ahí mis datos. Esto ya está convertido en tabla. Cuando aparece esto es porque podemos filtrar y hacer todo lo que creo que habíamos hecho, ¿no? Pero ya está convertido en tabla. Tiene un inicio y tiene un fin también. Ahorita no tiene ningún registro. Vamos a agregar registros. Vamos a poner una matrícula. 192, va a ser la primera. 00, 30, 001. Esta es una matrícula. Un nombre. Víctor. Apellido paterno, Frausto. Pereña. Dirección conocida. Teléfono 834-123-456. Email. Pongo el email. Pongo la carrera, le voy a poner la IG. Y la sede. Victoria. Ya llené un campo. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo para rellenar otro? Pues insertar una fila e irme así como ya lo habíamos hecho anteriormente con las aplicaciones en Excel. Bueno, aquí en lo que viene siendo Excel, para las bases de datos, nosotros tenemos una herramienta que nos va a permitir a nosotros ingresar datos o eliminar datos dentro de lo que viene siendo la tabla. Esta herramienta que tiene Excel no la tiene por default, no la tiene desde el principio aquí en los menús, tampoco está en datos. Tenemos que agregarla. Bueno, yo la voy a agregar aquí arribita, ¿no? Aquí donde está esta barra de acceso rápido, se llama, esa barrita. Ahí lo voy a agregar. Si se fijan, aquí tengo una flechita hacia abajo para personalizar la cinta o la barra de herramientas. En este caso de acceso rápido. Si quisiera la cinta de opciones, bueno, también lo puedo hacer. Eso de acá abajo. Lo puedo poner aquí abajo, lo puedo poner aquí arriba o dentro de alguna grupo de herramientas que está aquí. Donde yo quiero generar uno nuevo. Por ejemplo, yo aquí había generado que es para la clase de probabilidad y estadística, para no estar buscando el subíndice y el superíndice. Bueno, yo generé una nueva pestaña y le agregué dos herramientas de Excel. Igual podemos agregar ahí. Bueno, vamos a ver si podemos agregarla ahí para no ponerla en otro lugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, así como activaban lo que era, si recuerdan, la opción de programador, tengo que irme acá a opciones, en archivo, primero archivo, aquí en Excel. Luego me voy a opciones. Y bueno, como no quiero personalizar la cinta de opciones rápida, voy a personalizar una cinta de opciones. Aquí le doy clic aquí. Y se fijan, aquí tengo todas las pestañas. Entre las que tengo también la de programador. Si se fijan, la puedo activar o desactivar. Bueno, aquí mismo recuerden que yo puedo hacer también una nueva pestaña.
y un nuevo grupo. En este caso yo ya hice la pestaña e hice el grupo de probabilidad estadística. Y ahí está dentro el subíndice y el superíndice que les mostré ahorita, estos dos. Aquí voy a agregar otro. Esa herramienta de Excel se llama formulario. Entonces tengo que buscar aquí formulario. Pero como yo sé que no está aquí, entonces le doy clic acá y le digo que me busque todos los comandos o los comandos solamente que no están en la lista de opciones. Si no supiera, bueno, me puedo ir a todos los comandos, le doy clic ahí. Ahí me muestra todo, me va a mostrar todos los comandos de Excel, todos los que hay. Y voy a buscar uno, el de formulario. Me voy a la F, formulario, aquí está. Esa herramienta de formulario simplemente la voy a agregar, pero la voy a agregar aquí, a este grupo, al grupo de probabilidad y estadística que está dentro de la pestaña clase PIE. La selecciono este y le doy a agregar. Y se fijan, ya se agregó formulario. Entonces ahorita que le dé a aceptar ya me van a aparecer acá esos dos y aparte de formulario. Le doy a aceptar. Y aquí me apareció ya formulario. Aunque no lo debía haber puesto ahí en probabilidad estadística sin el sistema de información, pero bueno, luego lo puedo cambiar. El chiste es de que hay que activar esa herramienta de Excel, la de formulario, para poder yo hacer una especie de mini manejador de base de datos o manejador de tablas. ¿Sí? Es como una simulación que estamos haciendo también con esta de formulario. ¿Y qué es lo que hace formulario? Fíjense, yo ya tengo una tabla o un archivo, como lo queramos ver. Si yo estoy fuera, así como, por ejemplo, si le doy clic aquí afuera de la tabla y le doy clic en formulario, me va a marcar un error. ¿Sí? Ese error me dice que esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelvo a intentarlo. Esto no es otra cosa más que cuando yo tenga el cursor aquí del Excel de las celdas, tiene que estar al menos dentro de un registro de una tabla o dentro de la tabla, no importa en dónde, pero que esté dentro del rango de la tabla. En este momento, como ya estoy dentro de la tabla, el cursor del Excel de las celdas, ahora sí le doy clic en formulario y me va a aparecer una ventana. Esta ventanita que está aquí. Esta ventana se llama formulario. ¿Qué es lo que me permite a mí hacer formulario? Pues manipular la tabla. Yo puedo agregar más registros, puedo eliminar registros, puedo buscar registros. Por ejemplo, le voy a poner uno nuevo. Le voy a dar clic en nuevo. Voy a poner otra matrícula. Ahora va a ser la 192 30 002. Nombre, fulanito, apellido de tal, apellido materno para cuál. Dirección, por ahí. Teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Email. fulanito@hotmail.com. Carrera, vamos a decir que es la carrera de ITI. Y la sede es en Ahumada. Al momento de darle clic en nuevo, ¿sí? O sea que me genere ese nuevo registro, en la tabla se va a agregar automáticamente. Le doy clic en nuevo y se fijan, ya se agregó lo que viene siendo ese registro con todos los datos que puse en el formulario. Ya no es necesario poner campos de texto como este, ni lo que son estos, que son etiquetas, ni botones, ni nada. Excel ya me da automáticamente pues una herramienta que se llama formulario para manipular lo que son las bases de datos. Por ejemplo, si yo pongo aquí otro nuevo, pongo 192 30 003, voy a poner así rápido. Para llenar solamente los campos. Le doy nuevo y ya se agrega ese registro. ¿De acuerdo?
Ahora, dijimos que Excel es inteligente, ¿no? Entonces, fijen qué pasa aquí en email. El primer email sí lo puse, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a cerrar esto. El email sí lo puse completo la primera vez y la segunda vez también. Entonces Excel ve que eso es como una tendencia, ¿no? Ah, bueno, en esta columna tú quieres poner correos electrónicos, entonces te pongo el formato de correo electrónico para todo lo que sigue hacia abajo. Es por eso que, aunque yo no le digo que ese es un correo, si se fija no tiene ni arroba ni nada, automáticamente lo va a poner como si fuera un hipervínculo a un correo. Entonces, aquí yo tengo datos, pero digo, bueno, ese dato no lo quiero, porque viene siendo este, el de las E. Para eso me sirven estos botones, el de buscar anterior. Como estoy en el primero, no hay ninguno anterior, me voy al siguiente, ya me pone el de fulanito, me voy al siguiente, me pone el de las puras E. Y yo decido que se lo quiero borrar. Entonces simplemente cuando está seleccionado con el formulario, no con el cursor del mouse, sino aquí en el formulario, le doy a eliminar, me dice que si estoy seguro porque se va a eliminar permanentemente y le digo aceptar y se borra automáticamente de la tabla. Y así puedo yo gestionar la información que está dentro de una tabla, en este caso de Excel, que está simulando lo que es una tabla de una base de datos. Y este formulario, pues no es otra cosa más que el manejador de esa base de datos y maneja sus tablas y sus datos también. ¿De acuerdo? ¿Preguntas con esto, jóvenes? Pues aquí, con lo que es el formulario, cómo lo activamos, cómo creamos la tabla. No, profe, nada más como No, que profe. si nos puede hacer la grabación. Sí, bueno, se está grabando. Esto que está aquí ahorita. Ya nomás que se procese y me llegue a mí por correo, ya lo puedo subir. Bueno, ok, entonces dijimos, este es como si fuera mi manejador de base de datos. Mi tabla, pues es mi archivo, que va a contener campos, que son los que son las columnas, y registros, que ahorita en este momento llevo 2 registros. Y cada registro, pues va a tener una agrupación de caracteres, que pueden ser alfabéticos, pueden ser numéricos o pueden ser de otro tipo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos nosotros la tabla aquí, ¿cómo le digo yo, por ejemplo, que matrícula tiene que ser numérico, que ese tiene que ser alfabético de otro tipo, y así cada uno de ellos, que puede ser una fecha, puede ser otro tipo de datos? Bueno, eso ya lo vimos en clases anteriores de esta misma unidad, digo, la unidad 1. Aquí en lo que se llama la que vamos a estar utilizando más, la de datos, la pestaña datos, ya vimos cómo obtener datos de fuentes externas y todo lo demás, cómo filtrar, cómo quitar duplicados, texto en columnas, y por ahí vimos lo que es la validación de datos. Dentro de la validación de datos es como decirle al manejador de base de datos que el campo que se llama matrícula es puramente numérico, no le puedo poner letras. Si le pongo una letra, pues ya va a marcar un error. De igual manera, si yo pongo aquí en el teléfono letras, pues a mí me va a marcar un error. Estos pueden ser alfanuméricos, o sea, de otro tipo. ¿Por qué? Porque puedo tener ñes, diéresis, acentos. Entonces, para un nombre o apellidos, pues debe ser un tipo de datos que contenga los dos, alfabéticos y numéricos. En la dirección, igual, no puede ser puramente alfabético. En la carrera, ahí como sí sé que no lleva caracteres de otro tipo, puede ser alfabético, y aquí también puede ser alfabético, dependiendo la sede o lo que vaya a contener ahí. Bueno, no, González, Güemes no hay sede, ¿verdad? Güemes es con diéresis. Bueno, ¿cómo lo valido? La ventaja de nosotros generar las tablas en Excel, o sea, insertar la tabla y sobre la tabla pues ir manipulando los datos, ya lo vimos con el formulario, que automáticamente puedo borrar un registro, puedo agregar registros, puedo buscarlos.
La otra ventaja es de que puedo yo aplicar también, pues, lo que son los criterios de validación. Por ejemplo, aquí este registro. No es necesario que yo haga esto, tomar todos o tomar todos los que están así, sino el último registro puede ser, el primero. Le voy a validar los datos, seleccionando esto de la tabla de campo matrícula, de cualquier parte de la tabla, perdón, de cualquier registro de la tabla, pero que sea el campo matrícula, pues le voy a validar los datos. Le doy clic en validación de datos, luego otra vez validación de datos. Y aquí en configuración me aparece qué es lo que yo voy a permitir aquí que entre en esa celda. Cualquier valor o cualquiera de los que están aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el valor sea, pues nada va a ser entero, ¿no? Sea un valor entero. Ok, valor entero. ¿Quieres que haya un mínimo o un máximo? Pues no sé, vamos a ponerle que esta tabla es de este cuatrimestre y solamente se van a aceptar hasta 999 alumnos, ¿no? Entonces la matrícula va desde la 192.30.001 hasta la 192.30.999, que son los 999 alumnos. Si se fijan, creo que la matrícula es el año, la sede, o no sé cómo está, la verdad, pero lo voy a poner así. Que la acepte en ese rango nada más. Le voy a aceptar. Si se fijan, es todo lo que tengo que hacer. Ahora, si me voy nuevamente aquí a formulario, y le digo que voy a hacer uno nuevo. Voy a poner la matrícula a la 52. Me paso al nombre y vamos a poner, por ejemplo, nombres, ¿no? Lo voy a rellenar rápido. Al momento de quererlo agregar como nuevo, sí me lo aceptó, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Se supone que no lo debe aceptar. ¿Sí lo dice o no? Déjenme ver. Ok, perdón. Bueno, aquí me equivoqué yo. Lo tengo que hacer, la validación de datos, tengo que hacerla antes de agregar los registros, cuando la tabla está vacía. Ahí me pasé yo, me salté el paso ese. Cuando genero los campos, cuando hago los campos, igual en un manejador de base de datos como en el Excel, una vez que yo genero los campos, tengo que decirle de qué tipo son los campos antes de agregar registros, si no me va a pasar lo que pasó aquí. Entonces, imagínense, bueno, lo voy a hacer el de formulario otra vez. Imagínense que no pasó eso. Le voy a dar eliminar, eliminar, eliminar. Entonces, imagínense que yo acabo de generar los campos. Estos son mis campos. El siguiente paso es decirle de qué tipo son esos campos. Entonces, este campo va a ser el tipo, dijimos, numérico o número entero, que va a ir entre 192.30.001 y 192.30.999. Ya le puse ahí. Al menos el primero, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces, si me voy ya aquí a lo que viene siendo el formulario, para ya comenzar a llenar los datos, le pongo la matrícula 52. A ver si me la agarra, ¿eh? Aquí. Datos. Si se fijan, ahí me dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de ese campo. Y así puedo yo restringir todos los campos, de que sea puro número, puras letras, alfanumérico, de fecha, etc. Entonces no me va a dejar seguir
hasta que yo ponga un número válido aquí. Entonces estoy protegiendo la base de datos dándole una integridad. Darle integridad a la base de datos significa que los datos que estoy almacenando ahí son íntegros, o sea que no tienen ningún tipo de error. Es por eso que no, si se fijan, no lo estoy haciendo a mano, lo estoy haciendo a través del formulario. Entonces si yo le pongo ya 192.30.001, que es el primero, ahí ya me lo registra. Pero ese fue un error mío. Tiene que hacerse primero el campo y decirle de qué tipo va a ser el campo. Ese fue el paso que me salté yo. Entonces, así es como podemos validar los datos que van a ir dentro de una base de datos. Ahora imagínense, cuando ya lo tengo ese, si le doy el nuevo, le doy otra vez 52. Uno, doy nuevo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no me valida el siguiente. Bueno, es un problema de... No, este sí lo tiene que validar, ¿por qué no? Bueno, es un caso para la araña, ese lo voy a resolver yo, pero sí tiene que validarlos cada vez que yo voy agregando datos, para que no me deje a mí introducir lo que viene siendo ese dato aquí. A ver, o es en matrícula. No, déjenme verlo. Se supone, no sé qué Excel tengan ustedes, trátenlo, si es el 2016, para abajo traten de hacerlo. Es que yo acabo de instalar el 2019, no sé si hay alguna diferencia, pero por si acaso, si no, déjenme checar eso. Pero el chiste es de que se tienen que validar los datos que nosotros tenemos que introducir aquí. Y en Excel es con esta herramienta, la de validación de datos. Luego vamos a ver ya todas las demás que tenemos aquí. Y las más útiles, bueno, serían dentro de insertar, lo que vamos a utilizar también son las tablas dinámicas. Eso precisamente para que vean, primero lo vamos a hacer así a mano y cómo se haría ya con tablas dinámicas. Que es un poquito más sencillo y más rápido, más profesional y es lo que realmente pues se utilizaría a final de cuentas. Pero aquí, por ejemplo, tengo ya esta tabla, la de alumnos. Dijimos también que la base de datos, aparte de tener lo que son pues, las tablas, campos, registros, los caracteres, de qué tipo son los caracteres, pues tiene otra particularidad. O sea que la base de datos debe tener una buena relación con lo que viene siendo las tablas que contiene, o los archivos que contiene. Es como las personas, si tienen una buena relación, pues trabajan bien. Si no tienen una buena relación, pues se la van a pasar de malas, ¿no? Y no van a trabajar mal. Es lo mismo en la base de datos. Tiene que haber una buena relación entre los archivos o entre las tablas. Entonces, al principio les dije yo que el dato principal o la clave principal en un momento dado para hacer una consulta, pues sería la matrícula, ¿no? Y los demás podrían ser, por ejemplo, el nombre o los apellidos, incluso la carrera, dirección, podrían ser las secundarias, dependiendo cómo lo decida yo. Bueno, tomando eso en cuenta, que mi dato principal o clave primaria es la matrícula, se supone que la relación que vamos a tener nosotros entre todas las tablas lo vamos a relacionar con la matrícula. Entonces, imagínense que yo tengo otra tabla. Esa tabla le voy a llamar calificaciones. Ahora, ¿qué características va a tener una calificación? O la calificación que ocupa tener, o a quién pertenece, o qué criterios, datos o características tiene. El primero, ya dijimos que el principal es la matrícula. Ahora, una calificación que tiene.
Por ejemplo, ustedes son los alumnos. Ahorita, ¿qué materias llevan? Pues llevan sistemas de información, segundo cuatrimestre que es matemáticas, voy a poner mate, no sé qué otra lleven, vamos a ponerle finanzas, como si fueran las claves, ¿no? De las materias. Y otra, ¿no? No sé, cualquiera. Entonces yo tengo, para ese cuatrimestre, ¿sí? Yo tengo una calificación. Por ejemplo, puedo tener aquí mis calificaciones que pertenecen a una matrícula. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que cuando yo ya genero los campos, hay que generar la tabla. Entonces, esto lo voy a convertir en tabla, que tiene encabezados. Y ya tengo mi tabla para calificaciones. Entonces, la matrícula coge la primera, la 001. Entonces, aquí en matrícula, imaginemos que es ese alumno. 192.30, 001. Esta de información, imagínense que eso ya son las calificaciones finales. 9, un 7, un 10 y un 8. Así voy a tener un registro para cada uno. No solamente del AIGE, sino aquí van a estar también todos los alumnos, o calificaciones, perdón, de todas las carreras. Así como, por ejemplo, aquí yo podría tener una de la carrera, vamos a ponerle aquí carreras, la dije. Imagínense que es el de ITI, como lo habíamos puesto. Este habíamos puesto que era Victoria, ¿no? Victoria. Paso aquí. Yo creo que por eso no lo agarro. Porque está fuera de la tabla. Bueno, vamos a ponerle mejor con el formulario. Vamos a agregar aunque sea unas 3. O vamos a agregar unas 3. Vamos a dar uno nuevo. Lo que es el de ITI, de la sede de Victoria también. Vamos a agregar uno nuevo que sería 192.30.00. Vamos a poner uno del aire. Son esos 3 registros. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, mis calificaciones. Aquí voy a poner una calificación que vendría siendo esta, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, una aplicación o utilizo un manejador de base de datos, imagínense que yo quiero saber, pues, todos los datos que puede tener un alumno. En este caso, ahorita no solamente tengo 2 tablas, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener un alumno? Va a tener todos estos campos, ¿no? Desde la matrícula. Entonces, aquí en mi manejador de base de datos, voy a poner todos estos datos. Copio. Y aparte también los de calificaciones, pero ya sin la matrícula, porque la matrícula ya la pondría repetida. Lo copio y lo pego. ¿Se fijan? Esos serían los datos que yo podría tener para un alumno. Y voy a hacer una consulta. Entonces, si se fijan, de aquí hasta aquí pertenece a la tabla alumnos y de aquí para acá pertenece a la tabla calificaciones.
¿sí? Entonces, imagínense que yo voy a poner aquí matrícula. Y aquí la voy a escribir. Cuando le dé Enter, pues me tiene que aparecer todos los datos de sus alumnos o del alumno que yo pongo en la matrícula. ¿Y cómo lo hacíamos eso? Si recuerdan, era con la fórmula buscar V, ¿no? Lo podíamos hacer con esa fórmula. Lo puedo hacer también con coincidir con índice, pero vamos a utilizar la fórmula buscar V. Si se fijan, la matrícula tiene que estar validada para que no se repita también. En una base de datos, las claves principales de consulta nunca se van a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, conforme yo uso esta matrícula, pues va a ser exacta a lo que viene siendo la consulta. Entonces, cuando yo escribo aquí 192.00.30.002, por ejemplo, tiene que aparecer aquí los datos, pues, de fulanito. Pero no solamente sus datos generales, sino también las calificaciones. Entonces, relacionando con la matrícula estas dos tablas, esta y la otra, yo puedo ser capaz de generar una consulta. Y de esta manera no voy a tener una base de datos gigante que tenga todos los datos de los alumnos junto con sus calificaciones, junto con si tiene transporte o no, si tiene beca o no, y todo lo que le pertenece a un alumno, ¿no? Todas las características del alumno. Entonces, en este caso, si yo utilizo la fórmula buscar o ver, si la recuerdan, era buscar o ver. ¿Y qué voy a buscar? Un dato. ¿Qué dato? Pues la matrícula, esa que está ahí. ¿Dónde la voy a buscar? Como estoy apenas en la primera tabla, pues la busco en la tabla alumnos. O sea, la busco en toda la tabla. Si se fijan ahí, tabla 1, esta se llama tabla 1, le puedo poner nombres también en las tablas, así como le pongo nombres a las celdas. Pero aquí va a tomar toda la tabla, para que cuando esta tabla vaya creciendo, también va creciendo el rango de celdas en el cual voy a estar buscando. Bueno, coma. ¿Y qué es lo que quiero que me regrese? El nombre. El nombre está en la segunda columna de la tabla. Es por eso que aquí le pongo un 2. Y coma, el último dato dijimos que era falso, ¿no? Para que la coincidencia sea exacta, no aproximada. Y cierro paréntesis, le doy Enter. Si se fijan, con esta matrícula ya me da el nombre que pertenece a esa matrícula. Si yo le pongo la 1, pues va a aparecer mi nombre. Pero, sí, mi nombre. 30001. Ah, no, esa es la de... que no le puse mi nombre, le puse pura C. Y la 003, pues sería también otro nombre. Y así esta fórmula la puedo copiar. ¿Hasta dónde? Hasta el último dato. Voy a copiarlo aquí. Y simplemente aquí le voy cambiando la columna. Esta es la 3. Esta es la 4. Supone que sí, ¿no? 1, 2, 3, 4. A ver, ¿qué estoy haciendo mal en la copia? Ah, ok. Es que se copió también esta de aquí. Entonces, a la primera fórmula lo que voy a hacer es de que no se mueva donde tengo la matrícula. De que sea absoluta, con símbolos de pesos. Ahora sí. Oh. Ahí está. Este también, pues lo voy a poner que esto no se mueva. Ahora sí puedo copiar la fórmula hasta acá. Y solamente lo que le voy cambiando es el número de columna que quiero que me regrese. En este caso,
el apellido materno, luego la dirección. Está en la 5. El teléfono está en la 6, en la columna 6 de la tabla. El email está en la 7. Carrera está en la 8. Y la sede está en la 9. ¿Sí? Serían la misma fórmula, pero cambia la columna que quiero que me regrese. Entonces, cuando yo cambie aquí la matrícula, automáticamente cambia todos los datos de la tabla de alumnos, porque está relacionada con esto. Ahora imagínense que calificaciones, yo quiero las calificaciones aquí, pero si no lo hubiéramos relacionado con esto, o sea, con la primer columna, que es el dato principal, pues no sabría de quién son esas calificaciones. Y no podría relacionarla con la de alumnos. Es por eso que siempre la primera columna, el primer dato, es la clave principal de consulta para las tablas. Y en este caso estamos haciendo una relación de dos tablas, alumnos y calificaciones, relacionándolas con el campo matrícula. Se puede relacionar con otros campos también, pero en este caso es matrícula nada más. Entonces aquí en mi manejador de base de datos, ahora me voy a los otros, a lo que viene siendo las calificaciones. Me voy a ir a la tabla. Entonces hago la fórmula. La fórmula es buscar V. ¿Qué valor estoy buscando? Matrícula. Y la matrícula tiene que ser absoluta o que no se mueva. Lo voy a buscar en otra tabla. Esa tabla se llama calificaciones. Toda esa tabla. Y les digan ya la tabla 2, porque eso se llama tabla 2. Y va a buscar en todo. Si crece la tabla, va a ir creciendo el rango de celdas. Luego, coma. ¿Qué es lo que quiero que me regrese? La primera calificación, que es la de calificación de sistemas de información, que está en la segunda columna. Entonces pongo un 2 y falso para que encuentre la coincidencia exacta. Doy Enter y acá hay. Bueno, es que no tengo ese dato, nomás tiene 1, el 001. Bueno, entonces ya solamente copio la fórmula y voy cambiando lo que son las columnas. En la de matemáticas está en la columna 3. En finanzas está en la columna 4 la calificación. Cambio en vez de 2 y 4. Y otra calificación de otra materia sería en la 5. Cambio de 5. Y ya está. Me parece puro CNA, que no aplica. ¿Por qué? Porque no existe esa matrícula en la base de datos de calificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si le ponemos ya la que sí existe, que es la 1, ya aparecen todos sus datos y me aparecen sus calificaciones. ¿De acuerdo? Y de esta manera, bueno, podemos nosotros relacionar lo que son las bases de datos, pues con lo que viene siendo, pero relacionar las tablas en las bases de datos con lo que viene siendo una clave privada, una clave principal, una clave primaria. Y como les digo, puede ser con 2 o más claves primarias también. Perdón, con 2 o más claves secundarias. Puedo ya hacer también la búsqueda. Pero esa búsqueda, por ejemplo, si yo quiero buscar, por ejemplo, al alumno fulanito, pero yo no me sé ¿cómo se llama? Su matrícula. Entonces, yo lo puedo buscar por una clave secundaria que es el nombre. Pero si se fijan, el nombre no es muy común buscarlo por eso, sino es por apellido, ¿no? Hay que buscar por apellido. Entonces, si yo lo busco como clave secundaria, para mi búsqueda tengo el campo apellido paterno, pues en lo que viene siendo la consulta no me va a aparecer uno, me van a aparecer todos los que se apelliden de tal. ¿Sí? Y ahí yo voy a seleccionar, mira, está entre estos, ¿no? Bueno, aquí está. Este es el que selecciono, este es su matrícula. Y ya puedo ver sus datos. O puede ser por teléfono. Quizá otra clave secundaria para búsqueda o consulta puede ser el teléfono. A ver, dame tu teléfono. Y ya pongo el teléfono.
Entonces, ahí puede ser también uno exacto, porque no hay un teléfono igual. O imagínense que no me sé su teléfono. Imagínense que yo sé que es 834-227-52 y no me acuerdo los otros dos números. Entonces, en la fórmula buscar V, en lugar de ponerle falso, le pongo verdadero. O sea, que la coincidencia no sea exacta, sino que sea aproximada. Entonces me va a mostrar una consulta con todos los números que digan, número de teléfono que digan 834-226-52 y puede ser desde el 01 hasta el 99 si están registrados en la tabla. ¿Sí? Para eso sirve el campo falso verdadero de la fórmula buscar V, para encontrar coincidencias exactas o aproximadas. Para eso me sirve. Normalmente lo utilizamos como falso. O puedo, por ejemplo, decir, bueno, estoy buscando a una alumna, pero no sé qué matrícula es. Sé que se llama, no sé, fulanita, pero sé que está en Laige, en la carrera de Laige. Bueno, yo podría también filtrar por carreras, todos los alumnos por carreras, pero la consulta, la ventaja que tiene es de que también la consulta le puedo decir que me lo ordene alfabéticamente o ascendentemente o descendentemente. Entonces, si es alfabéticamente, pues yo puedo ver, pues yo sé que se apellida de tal o se llama fulanita. Entonces ya me voy sobre las Fs y ya busco todos los registros que se llaman fulanitas y ya puedo ver, mira, estas dos son del AIGE, estas dos alumnas. Ya puedo ver yo cuál es. Si se fijan, no sé si alguna vez se han fijado con algún sistema de la Comapa o cuando van a facturar, por ejemplo, un sistema de facturación que les dicen, ¿cuál es su nombre? Y si yo pongo, por ejemplo, Víctor, y van poniendo Víctor y se va reduciendo pues toda la tabla de búsqueda, ¿no? Luego se reduce a todos los Víctor, y luego si le ponen otro campo que es Frausto, pues se va reduciendo un más. Si le pongo otro dato, Guareña, pues ya tiene el dato exacto, a menos que se llame igual personas. Pero van a aparecer 2 o 3 registros nada más. Y ya puede la persona que va a facturar seleccionar cuál es, y listo. Entonces, para facturación, ¿cuál sería la clave primaria de facturación? El RFC. Es una clave también. Como les digo, para productos la clave es el código de barras o el código del producto. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como relacionamos nosotros a todo lo que son nuestras tablas dentro de la base de datos. Igual yo podría agregar otra tabla. Imagínense que esa tabla se llame, le vamos a poner carreras. Y dentro de las carreras, bueno, ¿qué caracteriza una carrera? Pues la carrera la caracteriza su clave, ¿no? Imagínense que voy a poner la clave de la carrera, el nombre y nada más, ¿no? Clave y nombre. Entonces imagínense que tengo 1, 2, 3 carreras, 4 carreras. Los nombres son Laige, IPI, ¿cuál otra es? ISA y mecatrónica. Fíjense que son los nombres completos, ¿no? Puede ser el nombre corto y el nombre largo, dependiendo de los campos que quieran. Bueno, ¿qué tengo que hacer primeramente para una tabla? Pues convertirla en tabla, ¿no? Para un archivo. Le inserto una tabla. Le digo que tiene encabezado porque esos son los nombres de los campos. Lo voy a aceptar. Y ya tengo ahí mi tablita con las claves. Entonces, imagínense acá en alumnos. En alumnos tengo una tabla que tiene un campo que se llama carrera. Entonces, si se fijan esa carrera, yo la tengo que teclear. Pero ¿qué tal si yo me equivoqué y le puse Laige con doble A? Ya me equivoqué. Entonces, eso es no tener una buena consistencia en los datos de la
de la tabla. No están bien, bien almacenados. Entonces, ¿cómo evito esto? Una de las formas en que lo puedo evitar, ya dijimos que yo puedo tener aquí en carreras, todas las carreras, pero aquí en el campo donde lo voy a poner, si recuerdan que yo puse aquí, perdón, en datos, y en datos le puse validación de datos, y dentro de la validación de datos viene aquí permitir una lista. Ya le pongo el origen a la lista, que van a ser mis carreras, que son estas. Le doy a aceptar. Y ya tengo mi lista, entonces yo puedo escoger cualquiera y ya no me voy a equivocar en el nombre, porque siempre van a ser los mismos nombres. ¿Sí? Bueno, eso es aquí en la celda, pero ya puedo yo hacer una aplicación que me genere eso y que me lo grabe en la celda. Porque si yo me voy acá al formulario, aquí sí lo tengo que poner a fuerza, ¿no? Lo tengo que poner manual, no aparece una lista para seleccionarlo. Tendría que hacer en este caso pues una aplicación, ¿no? Para poder hacer esto y que no suceda. Pero, de cualquier manera, podría ser mucho más fácil en lugar de utilizar palabras, utilizar números. Por ejemplo, al AIG, ¿qué número le corresponde? El 1. Entonces, aquí en la AIG, en vez del AIG le pongo 1. Es la carrera 1. En ITI, creo que era la carrera 2, ¿no? Sí, carrera 2. Y ese también es la carrera 1. Porque yo sé que el 1 significa la AIG, el 2 significa ITI, y el 3 significa también la AIG, porque es el 1. ¿Sí recuerdan que hacíamos aquí en programador con las listas? Insertábamos un cuadro combinado, imagínense que lo dibujo aquí grandote, y luego le daba formato de control, y que formato de control le decía el rango de entrada. Y bueno, ¿qué es lo que quiero que aparezca en la lista? Las carreras, ¿no? O sea, los nombres de las carreras nada más. Como está en una tabla, conforme vaya avanzando la tabla o creciendo, también va a crecer la lista. Y me pedía vincularlo con una celda. Voy a vincular con esa celda. Bueno, le doy a aceptar. Y queda lo que hacía cuando yo escogía una carrera. Por ejemplo, ITI. Apareció un 2, ¿no? Porque es la segunda en la lista. Que es lo mismo que aparecería acá, un 2. Ese 2, pues representa a una carrera, que en este caso es ITI. ¿De acuerdo? Y si nos vamos nuevamente al recurso informático, ¿qué ocupa más espacio? ¿Un numerito o 3 letras? O en este caso 5 letras. Aunque sea muy mínimo, a la larga, cuando esto vaya creciendo, va a ser almacenamiento y eso hay que cuidarlo también. Igual las sedes puedo tener una tabla que se llame sedes y tenga un código y cada código represente a uno de los, puede ser hasta los 43 municipios, si estoy hablando de otro tipo de aplicación. Y cada uno va a tener, en lugar de Victoria o Ciudad Victoria o Nuevo Laredo, pues va a tener un número nada más. Que en recurso informático, pues son muchos menos datos, ¿no? Que voy a almacenar. Y voy a ahorrar almacenamiento. Pero aquí lo que quiero que quede claro es cómo se relaciona. Por ejemplo, este 1 se puede relacionar con la tabla de carreras y significa un dato que tengo aquí en un campo. Alumnos, si se fijan, tiene una relación con calificaciones que es la matrícula. O sea que estas dos tablas están relacionadas. A su vez, el manejador de base de datos utiliza esa relación pues para regresarme o consultarme lo que yo requiera de ese almacén de datos o de esa base de datos. Y hay otro tipo de tablas que no tienen relación, por ejemplo, con estas dos, pero que sí tienen de alguna manera relación en alguno de sus campos, por ejemplo, aquí en la carrera, o si fuera sede, en las sedes.
Igual yo podría tener una agenda telefónica de todos los alumnos y ya el teléfono ya no estaría aquí, sino que estaría en la agenda telefónica y la agenda telefónica también tendría otros datos y así me voy. Son puras relaciones. Y entre mejor relacionada esté mi base de datos, entre mejor relacionada tenga sus tablas, va a ser mucho más rápida, va a ser más óptima y pues nos va a ayudar a generar información lo más oportunamente posible. Pero así como vamos viendo esto, vamos a ir aumentando un poquito más las herramientas de Excel, pues para poder hacer uso de lo que viene siendo todo el manejo, gestión de la información de una base de datos.